Un momentito, por favor. Que pare. Buenas a todos, supongo que algunos de vosotros ya me conoceréis. Soy Rafael Carrera, médico, especialista en medicina legal y forense, especialista en toxicología, técnico superior en prevención de riesgos laborales, higienista. Supongo que he ido a lo mejor con alguno de vosotros en algunos cursos. Bueno, vamos a hablar fundamentalmente de aspectos relacionados con la prevención de los trabajos de desinfección y de limpieza en relación con el coronavirus. No vamos a entrar, como bien lógico, aspectos relacionados con la biología del virus, de cómo se comporta, cómo produciendo la pandemia mundial que en efecto ya afecta a los 5 continentes, con casos especialmente significativos y número de pacientes, incluso en países como el nuestro, muy desarrollados, con números bastante importantes y con una mortalidad asociada a sí mismo también importante, muy inferior desde luego a lo que pueden presentar otras enfermedades, pero sí es verdad que la verdad es que, bueno, pues se resulta absolutamente intolerable. No vamos a entrar en todos esos aspectos que ya han sido explicados, ni en los procesos de cómo se desarrolla la enfermedad, cuáles son los tiempos de incubación o incluso la sintomatología que puede encontrarse en los pacientes, aunque vemos que trabajadores no deben estar expuestos en función de patologías previas, ni algunos aspectos relacionados a la mortalidad o a la curación. Fijaros que ya hay cifras de recuperación, especialmente en China, muy significativas e importantes. Más de un 80% de los se han recuperado ya en China. Vamos a entrar directamente con lo que se refiere pues a prevención, mecanismos de prevención o prevención en general frente a los trabajos que debemos desarrollar y frente a la posible exposición, ahora veremos en qué situaciones se va a producir, frente al coronavirus. Todo esto se enmarca debajo del Real Decreto 664 del 97 de protección de los trabajadores frente a riesgos biológicos. Es a lo que ya estamos acostumbrados, porque, por ejemplo, es el mismo marco legal que engloba todos los trabajos de desinfección frente a la legionela. Por lo tanto, no estamos hablando de algo absolutamente novedoso o desconocido. Dos cuestiones. Primero, si un trabajador nuestro resulta infectado por cualquier motivo en el desarrollo de este tipo de tareas, lo consideraremos como enfermedad profesional, con todo lo que ello conlleva. Si un trabajador nuestro puede estar expuesto, sospechoso y necesita ser aislado, lo que hay que considerarlo como incapacidad temporal transitoria o enfermedad común, porque no está enfermo. Entonces, en esos periodos de aislamiento los consideraremos como enfermedad común, pero sea ciertamente infectado, entonces lo consideraremos como enfermedad profesional. Compete absolutamente a la empresa y a sus servicios de riesgos laborales seguir recomendaciones de la red, en este caso sanitarios o laborales del país, así como todas las recomendaciones para evitar cualquier exposición al virus. Recordemos, el Real 664 del 97 ya acaba unas normas generales para evitar, en la medida de lo posible, que los trabajadores pudieran verse afectados, digamos, por un agente biológico. En el primer lugar, conocer los riesgos, la protectiva, siempre que sea posible, debe prevalecer sobre los equipos de protección individual, en este caso es más imposible, medición del trabajo, como reducción del tiempo de exposición y del número de personas que realizan desinfecciones, cuanto menos mejor. Evidentemente van a estar menos gente expuesta y menor va a ser la posibilidad de que puedan contagiarse o puedan a su vez transmitir la infección
a terceras personas, formación e información de los trabajadores, que es lo que estamos haciendo, y establecer absolutamente obligatorio un listado de posibles trabajadores expuestos, el tipo de trabajo efectuado y el registro de posibles exposiciones, teniendo en consideración además cualquier accidente o incidente que se produzca en el rollo del trabajo. Y siempre los trabajadores irán acompañados de unas instrucciones por escrito de cómo realizar la desinfección, qué pasos hay que seguir, qué protocolos utilizar y además de ello los protocolos necesarios para ponerse los EPIs, cómo deben colocarse y mucho más importante, cómo deben retirarse esos EPIs para evitar cualquier tipo de accidente o incidente. Una serie de trabajadores que por su patología previa no deben ser jamás expuestos a riesgos. Entre ellos, igual que ustedes, con las que resultan infectadas van a ser más graves este tipo de pacientes, los que presenten enfermedades cardiovasculares, especialmente la hipertensión. Se ha visto un factor de riesgo muy importante. Respiratorias previas. De cuanto más, evidentemente, imposibilitarán al trabajador, porque el desarrollo en él de la enfermedad sería más probable y su gravedad más seria. Otro tipo de enfermedades crónicas, por ejemplo, las enfermedades renales, la insuficiencia renal. Los diabéticos no deben exponerse de ninguna manera. Se ha visto la presencia de cuadros más graves en diabéticos que han sufrido la enfermedad. Al del sistema inmunitario, ya sean congénitas o adquiridas por cualquier tipo, de cualquier razón. La edad avanzada, no deben exponerse trabajadores de más de 60 años. Ya se ha visto que a partir de los 60 años son de mayor riesgo, donde se ven síntomas más serios y hay un aumento de mortalidad significativa respecto a otras edades menores. El embarazo, las mujeres embarazadas no debieran, lógicamente, exponerse a este posible riesgo, especialmente en situaciones de alto o de bajo riesgo. Ahora los veremos. Y determinada medicación, por ejemplo, todos aquellos pacientes con antimitóticos de cualquier tipo, anticancerosos o corticosteroides, que también disminuyen en buena medida la inmunidad. De ahí que es absolutamente fundamental. La transmisión a través de las gotitas que se exhalan al hablar o que pueden producirse cuando uno tose o estornuda, son un vehículo importante a través de la vía respiratoria de contagio. Pero mucho más importante lo son habitualmente el contacto con las manos, que después nos llevamos las mucosas en general, de la boca, de la nariz, de los ojos o incluso de los oídos. Por lo tanto, no nos habitualmente abundantemente las manos para evitar ese tipo de autocontagio después de haber entrado en contacto con superficies contaminadas por el virus. Las uñas siempre muy cortas y bien limpias, cuidadas, evitando el uso de en las manos anillos, pulseras, relojes u otros adornos personales. Llevar el pelo largo también es un riesgo, así que lo hacemos, recogemos bien el pelo en una coleta por detrás o en un moño y después ponémonos un capuz o la capucha del mono de trabajo si este le lleva. Evitemos el uso de lentillas. Los que utilizamos gafas deben utilizar las normales, no lentillas, y sujetándonos con un espárrago el puente de la gafa, la parte central entre los dos cristales, a la lente, de manera que queden fijadas. Es muy habitual que los que utilicemos gafas estemos frecuentemente haciendo este gesto de llevar la mano a los ojos y, por lo tanto, una posible contaminación y una buena vía de entrada para el virus. Y también no usar maquillaje ni cosméticos de ningún tipo porque pueden resultar contaminados por el virus. Acorde de una eficaz etiqueta respiratoria. En primer lugar, si vamos a toser o si exhalamos con frecuencia gotitas al hablar, porque somos muy vehementes en esto del lenguaje y la relación interpersonal, pongámonos un pelo desechable por delante. Si estornudamos o tosemos y no disponemos de un pelo desechable, hagámoslo sobre la flexura del codo, de manera que al poner el codo por delante no contaminemos las manos. Importantísimo, no contaminar las manos. Evitar tocarse con las manos los ojos, la nariz o la boca, cuyas mucosas son fácilmente atravesadas por el virus como puerta de entrada, mucho más que la piel íntegra. Lave frecuentemente las manos, especialmente
si tiene síntomas respiratorios o puede sospechar de alguna manera que va a contagiarse. Y las manos han de lavarse especialmente con agua y jabón. Hemos visto que temperaturas altas inactivan al virus de manera rápida. Por ejemplo, los platos o los cubiertos que han podido utilizar pacientes, simplemente con meterlos en el lavavajillas, que ya presenta agua con temperaturas superiores a los 60, a veces 80 grados, es suficiente para una correcta desinfección. Igualmente, cuando damos los monos de trabajo, porque son reutilizables, ojo también con el tipo, algunos no soportan esas temperaturas, en agua caliente, agua por encima de 60-80 grados, es suficiente para inactivar el virus. Lógicamente, al lavarnos las manos no aguantamos esas temperaturas, pero sí, hagámoslo con agua caliente, lo que podamos aguantar y soportar normalmente, porque con ello y un jabón antiséptico o posteriormente una solución hidroalcohólica estaremos perfectamente protegidos. Aquí vemos algunos de los protocolos. Lavar las manos durante el tiempo necesario y suficiente es importantísimo. Aproximadamente un minuto. Si ha entrado en contacto con superficies muy sospechosas o con fluidos de pacientes incluso más tiempo, 2 minutos, 3 minutos, es absolutamente imprescindible para una adecuada higiene. ¿Cuándo las manos? Muchas veces al día, incluso la vida personal habitual en estos días, pero especialmente antes y después de cualquier contacto con un paciente. En segundo lugar, cuando estemos en contacto con superficies sospechosas de que estén contaminadas por el paciente, porque ha ido a toser sobre ellas, porque ha dejado algún útil personal encima de las mismas, o las haya podido tocar de alguna manera. Y después de colocarnos y quitarnos los equipos de protección, antes de colocarnos los equipos, retirada de los equipos, como veremos a continuación, y después al finalizar la operación de retirada de los equipos de protección. Repito, es la principal medida de protección para el trabajador que puede estar expuesto a estas cosas. Y ojo, el guante no exime de un correcto lavado de manos después de retirárselo. El guante es una barrera infranqueable para los virus. Las medidas de protección individual, los EPIs, serán adecuados al riesgo. Ahora veremos las situaciones de riesgo. Adecuados, y repito, ni escasos ni exagerados, adecuados al riesgo. Los costos innecesarios. Un déficit de equipo de protección es no ir protegido. Pero eso, aunque vamos protegidos, puede ser perjudicial para el trabajador que le obligue a realizar determinadas tareas de otra forma o por incómodos y al final acabe contaminándose por exceso en vez de por defecto, en este caso. Y en el caso que sospechemos que nosotros podamos habernos contagiado, estaremos obligados a comunicarlo al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, de salud laboral o al sistema de salud pública correspondiente y estemos en aislamiento. Acordémonos, mientras estemos en ese periodo de aislamiento, estará en situación legal de incapacidad laboral transitoria por enfermedad común. ¿Vale? Pero ojo, no condenemos también a terceras personas. Así que si hemos estado en situaciones de riesgo o se ha producido cualquier incidente o accidente, recordemos que no debemos tampoco contaminar a terceras personas, infectar a terceras personas. 3 posiciones. Un alto riesgo, una y una mucho menor probabilidad de exposición al virus. Situaciones de alto riesgo es porque han estado en contacto estrecho o con un paciente con las superficies con las que éste ha entrado en contacto o bien con un ambiente muy próximo al paciente que lógicamente estará contaminado. Es por riesgo. Aquella donde haya existido una cierta probabilidad, pero no hay paciente de por medio, el paciente ha podido pasar por la zona o habitar la zona durante un periodo determinado, pero no se encuentra ya presente en la misma y por lo tanto existe riesgo, pero no es tan elevado como si estuviera en ese momento presente. Y después una baja probabilidad de exposición. Trabajar en el ámbito sanitario que hayan estado a distancia de los pacientes, o con un medio de protección, una mampara de por medio, por ejemplo, atendiendo administrativamente a las familias, o trabajadores dedicados a la limpieza en zonas sanitarias donde no haya habido enfermos, o cualquier otro tipo de empresa donde no se haya producido confirmados. Un de trabajo, una industria, unas oficinas
lo que fuere. Esas serán baja probabilidad de exposición. Hay muy pocos virus probablemente presentes o ninguno en situaciones. Por contacto estrecho, ¿qué se entiende? El jugador que proporciona cuidados directos a un caso propio confirmado de infección, cualquier jugador que esté en el mismo lugar, que se encuentre en una distancia inferior a 2 metros, aunque no haya contacto directo con el paciente, no sea una enfermera o un médico, sino, bueno, pues puede ser un celador, por ejemplo, que traslade al paciente de una zona u otra del hospital, un medio de transporte en que se haya llevado al paciente de una zona a otra, de un lugar a otro, o incluso los conductores o responsables de medios de transporte colectivos en los que haya viajado algún paciente porque se encuentran en ambientes relativamente confinados y porque allí es más posible un posible contagio. Lo que voy con ello, estas situaciones de contacto estrecho que consideran siempre situaciones de alto riesgo. Aquí vemos la clasificación que hace el Ministerio de Sanidad. Alto riesgo, por ejemplo, personal de limpieza que tenga contacto con fluidos o secreciones o aerosoles contados. Por ejemplo, la propia habitación del paciente, en UCIs o en otros lugares donde esté. No necesariamente en centros sanitarios, puede ser también en su casa o incluso en centros residenciales de cualquier tipo, como los que se están disponiendo en la actualidad para personas posiblemente contaminadas o ya sospechosas, pero con síntomas leves. Personal o personal que está expuesto a bajo riesgo. Trabaja, por ejemplo, de centros sanitarios donde no haya casos activos o en zonas donde no se haya producido un caso activo. En estas ocasiones serán de riesgo, existe riesgo, pero no tan elevado como los que están en contacto directo con pacientes o sus secreciones. Baja habilidad de exposición. Cualquier otro trabajo de limpieza relacionado con cualquier cosa, incluso con el propio coronavirus, donde no haya habido casos ni sospeche que se hayan producido los mismos. Pues frente a situaciones de alto riesgo, de bajo riesgo o baja habilidad de exposición, serán EPIs de distinto tipo. En las primeras situaciones, para exposiciones de alto riesgo, de bajo riesgo, son los mismos. Lo que pasa es que la capacidad de protección va bastante distinta. Para alto riesgo requeriremos una protección, por lo tanto, batas o monos impermeables de los tipos 3B o 4, ahora los veremos, guantes más eficaces, cubrebocas suficientes, mascarillas autofiltrantes FFP2 en función del riesgo, pero los 3, el de grado 3, grado máximo pueden ser necesarias, gafas de protección y capucha si no hay capucha en el mono. Mientras que estamos frente a una exposición de bajo riesgo, basta un mono impermeable tipo 4B, por ejemplo, guantes y cubrebotas, mascarillas autofiltrantes ya de tipo 2 más que de tipo 3, ya filtran lo suficiente, gafas de protección o capucha. Ahora algunas cosas. Pues en aquellas otras procesos de limpieza o desinfección de baja probabilidad de exposición al virus, bueno, pues necesarios equipos especiales, simplemente con una cierta protección respiratoria, lo más baja posible, una mascarilla muy sencilla y unos guantes será suficiente. Ahora bien, además de todo ello, vamos a usar productos químicos, expuestos también, evidentemente, a otra serie de riesgos. Así que tengámoslo siempre en consideración. Al hacer cualquier desinfección, tomémonos, por favor, 5 minutos por unidad. Buscar discreto y tranquilo donde colocar el material, a ser posible aislado del resto, muy próximo a él, incluso dentro de la zona, pero aislado. Segundo, proveer del gel hidroalcohólico correspondiente y pañuelos o toallitas desechables. Tengo un estante o una mesa, una superficie donde ir colocando los EPIs y el material de limpieza que vamos a utilizar. Disponga de un contenedor para ir tirando los residuos con una bolsa para residuos sanitarios del grupo 3, es decir, infectocontagiosos, ojo, de grupo 3, repito, pero que el contenedor
en el que tú a la bolsa te da con el que abrir la tapa. Quinto, toque una guía impresa de todos los protocolos a realizar. Un protocolo siguiendo normas que debe hacer para la desinfección, un protocolo de cómo se deben colocar los EPIs y otro protocolo de cómo se deben retirar los EPIs. Tenganlo siempre presentes. Aserible en una trasilla, con un plástico por encima, por si es necesario, en cualquier caso, proceder a su limpieza sin estropear el papel en el que va impreso. Y sexto, tenga siempre a mano toallitas desinfectantes por si fuera necesario. Es el tipo de bolsas que se requiere para la ocasión. Bolsas, repito, residuos sanitarios del grupo 3, que son, ya suele ir además con un mecanismo de cierre hermético, y si no, pues tendremos que rodearla de cinta adhesiva para cerrarlo y sellarlo herméticamente. Y después estos residuos biosanitarios o residuos posiblemente contaminados por riesgo biológico se retirarán a través de nuestra empresa de gestión de residuos. La empresa de gestión de residuos será cargada, bien sea la que tengamos nosotros o porque estamos realizando desinfecciones en lugares de centros sanitarios o en residencias de ancianos, que ya suelen contar con este tipo de empresas. Estas empresas pueden ser las que retiren los equipos contaminados. Y acuérdese, estamos utilizando productos químicos que conllevan a su vez unos riesgos. Siga perfectamente las instrucciones y recomendaciones de la etiqueta del producto, de los datos de seguridad o de la ficha que se resume en el registro oficial de biocidas del Ministerio de Sanidad. Puede ser de que allí va a figurar si es necesario o no la utilización de determinados EPIs, y por lo tanto a ello nos debemos acoger y al tipo de los mismos. Tanto es saber colocarse el equipo como saber retirárselo. Así que te calma al finalizar el trabajo y tener el tiempo suficiente para evitar la propia contaminación y de terceras personas. De los desinfectantes empleados puede ser, pero se recomiendan los más sencillos, entre ellos el hipoclorito sódico, el etanol, como ven, al 60-71%, o el peróxido de hidrógeno, 0,5%. Son capaces de matar al virus en un minuto. Por lo tanto, su eficacia está probada y es muy rápida. Es importante que no quede humedad residual, ojo, porque lo residual puede ser si permanezca el virus activo, todavía más tiempo permanecería en un lugar seco. Use los productos adecuados y registrados notablemente, y todo el material desechable junto con los EPIs se regará a través de la bolsa de residuos sanitarios del grupo 3. Y utilice los adecuados. Poca posibilidad, es decir, estamos en zona baja probabilidad de infección, bueno, estará con métodos relativamente sencillos al margen de lo que requiera el producto químico que hagamos. Si es zonas de exposición de bajo riesgo, utilicemos en este caso equipos de tipo monos de trabajo del tipo 4B, mascarillas autofiltrantes FFP2, mascarillas de filtro químico y combinado, partículas tipo 2. Y si estamos en zona de alto riesgo de exposición, entonces utilicemos monos de trabajo de tipo 3B, que protege más, o mascarillas filtrantes FFP3 o con filtros químicos ya, pero con partículas de tipo 3, es decir, de las que retienen más. Acuérdense de que para los guantes la escala es precisamente la inversa a la de los monos de trabajo. Un mono tipo 1 protege muchísimo y uno de tipo 6 relativamente mucho menos. Si eso es al contrario, un guante de tipo 1 protege menos y uno de tipo 6. Póngase y retírese los equipos de protección en el mismo área donde hemos realizado el tratamiento. No haya contaminación fuera, que se pone en riesgo para sí mismo o terceras personas. Ahí vemos un poco los equipos que deben utilizarse. Acuérdense, el mono de trabajo tiene la letra B después del tipo del que estemos hablando. Un tipo T protege suficientemente, por lo tanto, las zonas de alto riesgo es bastante, ni es que si estamos en una zona de bajo riesgo, con utilizar un 4B es suficiente. Y si hay la baja probabilidad de infección,
pues entonces necesitaremos incluso una protección menor. Pero lleven siempre la letra B de biológico. Protege frente a riesgos biológicos. Este es el símbolo, como ven, que el escudito con el riesgo biológico, que llevar todos estos tipos de equipo, y siempre que se añada la palabra B, significará que protege frente a riesgos biológicos. ¿Vale? Las mascarillas de dos grandes tipos, digamos, solo para partículas, entonces, autofiltrantes FFP2 para zonas de bajo riesgo, FFP3 para zonas de alto riesgo, o en el caso de que por el producto químico que utilicemos necesitamos más mixtas, utilizaremos con filtro para partículas de tipo 2 para zonas de bajo riesgo y de tipo 3 para de alto riesgo, al margen del que se necesite para producto químico. A ser posible que sean desechables, tanto los filtros como las mascarillas. Por lo tanto, bueno, sí evitaremos, lógicamente, colocarse en una segunda instancia. Y recordemos, una cosa es que dejan mucho y otra cosa es que te aíslen por completo. Las de FFP2, 92% de las partículas te dejan pasar un 8%. Y las de FFP3 protegen frente al 98% de las partículas presentes en el aire ambiente contaminado, pero dejan pasar un 2%. Así que haga relativamente bien para evitar contaminaciones. Hay para seleccionar en función del producto químico que utilicemos el tipo de filtros químicos en nuestras mascarillas o maras si debemos utilizarlas. Por lo tanto, si debemos utilizarlas porque la información de la ficha de seguridad de etiqueta o la ficha de registro nos dice así lo que la utilicemos, vayamos a alguna de estas guías para conocer. Por ejemplo, E3M, marca comercial de todos conocida, pues suficientemente clara a la hora de seleccionar. Por ejemplo, yo he cogido el amoníaco, pues necesita un respirador recomendable de tipo AM, que es se refiere en este caso a amoníaco que anda de color verde. En el del cloro, la banda amarilla para ácidos en sal. Hidróxido sódico, pues la de color gris, la de ozono, pues hay un filtro específico para el ozono. En función del químico que vayamos a utilizar, necesitaremos una u otra masilla o marca o tipo de filtro. Por lo tanto, tengámoslo siempre presente. Acuerde siempre de ajustar perfectamente la mascarilla, sobre todo sobre el puente de nariz, pero también realmente, si entra aire por ahí, está respirando el virus. Por lo tanto, evidentemente servirá de nada. Y la colocación de las gafas siempre por encima de la mascarilla, de manera que quede perfectamente sellada la zona y suelta las gafas. Veremos, hay distintos tipos, esto es la guía que nos marca el Ministerio de Sanidad para las mismas. Y en cuanto a antes, lo mismo, que colocarse adecuadamente, retirárselos en el momento preciso, pero ojo, a veces necesitaremos también un guante que nos proteja frente al riesgo químico. Este símbolo, en un etiquetado normal, es el símbolo de los guantes que nos protegen frente a virus. El escrito con el escudo de riesgo biológico, pero debe añadirse debajo la palabra virus, si no, no estaremos completamente seguros que nos protege frente a aquello. Además, nunca son una barrera absolutamente infranqueable para los virus, con lo cual debemos realizar siempre posteriormente un lavado de las manos adecuado. Esos son los pictogramas, en el caso de que vayamos a utilizarlos también, guantes de tipo mixto para riesgo biológico y riesgo químico, símbolos que deben llevar o bien la probeta o el matraz, que salen los vapores. Esto nos estará indicando que nos protegen frente a determinado riesgo químico. Y vemos riesgo químico que nos protege el guante, para el que nos protege el guante. Siempre de guantes dobles en el caso de que estemos en zonas de alto riesgo y después de la retirada de los mismos, lavado escrupuloso de las manos. Aquí tenemos información no referida al riesgo biológico, sino al químico. En la documentación que acompaña al guante, en este caso, si lo está protegiendo frente a qué sustancias. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí vemos a NaOH, es decir, frente a hidróxido sódico. Vemos en efecto que frente a clorhídrico, por ejemplo, si utilizamos hipoclorito, nos está protegiendo frente a cloro. ¿Y hasta qué punto? Suele utilizarse el sulfato
sulfúrico como medio de comparación. Veamos si es un guante eficaz frente a aquello. Bien, son datos que debemos siempre tener presentes. Soluciones de hipoclorito suele haber siempre sosa e hipoclorito, las dos cosas, con lo cual tendremos seguros de que protege frente a bases y ácidos fuertes. Bien, sea como que asegurémonos antes de que el tipo de guante es adecuado. A la hora de colocarse los EPIs, pero retirar de las manos cualquier tipo de adorno o añadido. Una adecuada limpieza de cara y de manos, de las de cara y de manos. La cara es importante. Coloque los guantes, en primer lugar, que cualquier otro tipo de EPI, y teniendo en consideración que los guantes deben quedar siempre por debajo de la manga. Nunca por debajo de la manga. Igual que, a continuación, calzarse los cubrebotas, que deben quedar siempre por dentro de la pernera del pantalón, nunca por fuera. Después se pueden asegurar con una cinta aislante, con una pestañita para luego la facilidad. Coloque a continuación el mono de trabajo, coloque la mascarilla adecuada, bien sea una mascarilla autofiltrante o químicos y biológicos o partículas, colocarse las gafas. Evidentemente, si vamos a utilizar una máscara que nos cubre toda la cara, no necesitaremos gafas, ya lleva protección ocular, por lo cual sería suficiente. Con la capucha del mono después, que digamos, los arneses de la mascarilla y de las gafas o de la máscara que nos cubre toda la cara esté por debajo de la capucha, y en el caso de que vayamos a estar en zona de alto riesgo, colocarse unos segundos guantes ahora por encima de la manga del mono de trabajo, sellándolos adecuadamente con cinta aislante. A la hora vemos la secuencia, recogerse el pelo y quitarse cualquier orio, lavarse las manos adecuadamente, aquí con un gel hidroalcohólico, ponerse los guantes, luego las calzas, el mono debajo, de manera que las calzas queden por dentro, y posteriormente mascarilla, las gafas, el capuz o capucha y un mundo de guantes si fueran necesarios. Por último, la del equipo es tan importante o más que la del mismo, porque ahora sí puede estar más contaminado. ¿De acuerdo? Era que, ojo, tocamos, siempre tocar los equipos por dentro. Se quita el mono de trabajo, retirándolo por la espalda, se quitan los guantes, si solo llevamos uno, se quitan los guantes en ese momento, si llevamos dos, se deja solo los más internos, hasta finalizar la retirada de los equipos. Enseñar adecuadamente las manos, antes de proceder a quitar las calzas, de nuevo, después de quitar las calzas, correcta higiene de manos, quitar la protección ocular, desde atrás, intentando no tocarse el pelo, lo mismo que debemos hacer al quitar la protección respiratoria, que debe ser práctica. Lo último, y ya por último, si hemos utilizado dos guantes, después de la protección respiratoria, nos quitaremos estos segundos guantes. Todo lo desechable a la base del contenedor para residuos biológicos de tipo 3, ¿vale? Y por último, una nueva limpieza de adecuada. Relativas a trabajos a realizar. En primer lugar, la novedad de todos los desinfectantes y materiales, a ser posible desechables. Y desechables irán finalmente, junto con los EPIs desechados, a la de residuos sanitarios del grupo 3. Hipoclorito, soluciones en etanol o con peróxido de hidrógeno o oxigenada a las concentraciones adecuadas. No hay que complicarse mucho más la vida. Humedad residual. Recuerden que la pervivencia del virus es en condiciones de humedad. Usar detergentes y desinfectantes autorizados, a ser posible, que estén presentes en el registro oficial de biocidas. Siempre yendo desde las zonas más limpias a las más sucias. No se trata de traer residuos sucios hacia zonas limpias, sino al contrario, de llevar cierta limpieza a las zonas más sucias. A la hora de retirar fluidos corporales del paciente, de zonas de esputo, vómitos, etcétera, se recoge primero con un textil o con un papel absorbente, sin frotar, sin esparcir la contaminación por otras zonas, son altamente peligrosos, y se tiran directamente al contenedor para residuos sanitarios de grupo 3. La limpieza de inodoros se hace frecuentemente, a ser posible con días, al menos una vez al día, pero si es posible, los pacientes, después de cada vez que haya utilizado, se enviarán todos los objetos desechables, equipos inmobiliarios afectados. Acuérdense, por ejemplo, de mando a distancia, interruptores de la luz, interruptores de bombillas,
etcétera, las manillas de las puertas, evidentemente, suelos y otras superficies, intentando no contaminar más, y después se procede a la limpieza de los equipos de desinfección, y los que puedan tirarse y retirarse se retiran y se tiran a las bolsas adecuadas, junto con los EPIs, y después acuérdense de los textiles, sobre todo, pueden ser reciclados, evidentemente, sometiéndose a lavados a altas temperaturas, por encima de 60 o 80 grados, y no todas las fibras son capaces de usarlo. Las bolsas, finalmente, con todos los residuos generados, se meterán a través de nuestro gestor de residuos tóxicos y peligrosos, o que disponga del centro donde hemos realizado la desinfección. Y nada, por mi parte, estamos ahora abiertos a vuestras preguntas para contestar en la medida de lo posible las dudas que podáis seguir teniendo. Muchísimas gracias. Bueno, con Rafa, las preguntas. Pasamos aquí. Podéis escribir vuestras preguntas por el chat. Antes de que hagáis las preguntas, voy a darle paso un momento a Milagros, porque una pregunta que sobre nosotros y ella os va a contestar. Por favor, Milagros. Si os acordáis, en la sesión que hubo sobre desinfectantes el pasado miércoles, se cuestionó la posible utilización del ozono como desinfectante para el caso del coronavirus, el COVID-19. Os comenté que habíamos hecho una consulta al Ministerio, pero que solían tardar. Bueno, pues justamente esta vez, en esta ocasión, han sido muy rápidos y nos han contestado a la cuestión que peleábamos, que no era otra que datos sobre la eficacia de este sistema, de los generadores de ozono, y en qué condiciones de uso se podían utilizar. Bien, pues la respuesta es que, puesto que el ozono no ha sido todavía evaluado a nivel europeo y tampoco a nivel nacional durante el periodo transitorio, nos pueden responder a esta cuestión. Únicamente nos dicen se puede utilizar el ozono cuando ha sido notificado de acuerdo con la disposición transitoria segunda del Real Decreto 1004/2002 y bajo la responsabilidad del fabricante o comercializador. En resumen, que este desinfectante, en principio, estos sistemas se pueden utilizar siempre y cuando el sistema que os vendan o que os ofrezcan es notificado en el Ministerio de Sanidad. No vale que un sistema esté notificado, sino que tiene que haber una notificación para cada uno de los sistemas que es un diferente fabricante y comercializador. La notificación, algunas veces me estáis preguntando si la tenéis que hacer vosotros. No, la notificación es de autorización por el Ministerio. No necesita una respuesta del Ministerio, pero el fabricante o comercializador, el que ponga el producto en el mercado, el sistema en el mercado, tiene que notificarlo al Ministerio de Sanidad. Si no existe esa notificación, no se puede utilizar el sistema. ¿De acuerdo? De lo que os quería comentar. Muchas gracias. Pues vamos a proceder a contestar a las preguntas que estáis haciendo. Recordad que lo podéis escribir en el chat, en la barra que tenéis en la parte derecha abajo. Podéis preguntar. Pregunta que dice, ¿cómo recomendaría un tratamiento preventivo? Preventivo, por lo tanto, no hago casos en un hotel o en una comunidad de propietarios. Bueno, muy sencillo, como cualquier otra circunstancia. En los casos es preventivo, por lo tanto, es en una zona de baja probabilidad de exposición y por lo tanto tenemos el trabajo como en cada ocasión, una limpieza y desinfección habitual, pero sí, utilicemos por favor producto con capacidad vinicida, pero nada más, no es necesario ninguna medida espectacular. Y los trabajadores que la realicen, bueno, supongo que llevarán algún mono de trabajo o equipo de trabajo habitual, no de gran protección, no es necesario, y una mascarilla y unos guantes, pero bueno, eso es higiene general. No diría, es decir, en circunstancias de baja probabilidad de infección o de exposición, seguir actuando como hasta ahora. No psicosis. ¿Alguna más? Por favor, escribirla en el chat. Vamos a esperar. Preguntaban en el grupo anterior que así como las altas temperaturas inactivan los virus, si las bajas temperaturas también lo hacen. Por ejemplo, la congelación de algunas cosas. Se ha postulado incluso
congelar los billetes o el correo que te llega al buzón de casa. No he visto que el virus es bastante resistente a las bajas temperaturas. No estamos completamente seguros, ni hay estudios al momento que dicen que congelando, y no sabemos a qué temperaturas, este tipo de materiales, con ello logremos la erradicación absoluta del virus de su superficie, pero son, en general, superficies poco contaminantes, es decir, que a menos de que hayan estado en contacto, y sería mucha casualidad, con un sintomático, pues no transmitirán ni serán susceptibles de transmitir el virus. Y digo sintomático porque se ha visto que los pacientes empiezan a contagiar a terceras personas cuando comienzan los síntomas, mientras están asintomáticos, aunque estén ya contagiados, mientras suficiente cantidad de virus como para contaminar a los demás, no suelen contaminar, no suelen infectar, no suelen ser vehículos de transmisión. Claro. Sí. Comenta en efecto, los tratamientos con vapor son suficientes. Bueno, pueden serlo en efecto, pero tenemos que tener en consideración dos cosas. En primer lugar, que la temperatura de vapor sea superior a 80 grados en la zona sobre la que se aplica, no en la de salida del vaporizador, sino en la zona donde se aplica. Cuestión esta que no siempre conseguirá. Y en segundo lugar, que las superficies perfectamente secas después, lo cual es complicado muchas veces. Así que, bueno, puede ser útil, pero recomendaría especialmente en estas circunstancias. Si nos dirigiéramos a otra comunidad u otro hotel, ¿qué protocolo? El mismo. En el caso de que después de realizar un tratamiento en una comunidad o en un hotel o donde fuere, tuviéramos luego que dirigirnos a otro, volvemos a actuar de la misma manera. Eso es preventivo. No ha habido pacientes y por tanto no estamos nosotros siendo vehículo de transmisión de nada. Hacemos según nuestro protocolo habitual, colgada y retirada de los EPIs adecuadamente y nada más. No necesitaríamos seguir ninguna otra. Otra que vayamos de un sitio donde sí se hayan producido casos, sea de riesgo o de alto riesgo, y vayamos a otro. Entonces extrememos las medidas de limpieza e higiene personales, especialmente la limpieza de manos y de cara. Utilicemos EPIs diferentes, pero es obvio porque hemos utilizado previamente los desechables, por lo tanto van a ser EPIs distintos, y con ello habremos finalizado, digamos, el riesgo de contagiar y llevar la infección a otros lados. Una pregunta que hacéis aquí, adquirir EPIs actualmente. ¿Es proveedor para adquirir esto? Notando que todas tenéis dificultades. Hay un procedimiento que ha sacado el Ministerio para poder solicitar EPIs en caso de necesidad, tanto para personas como para personas que están ejerciendo la profesión, como es el caso de nuestro sector. Lo tenéis colgado. ANECLA lo ha mandado por una newsletter y lo tenéis colgado en la plataforma, el procedimiento. Han habilitado una dirección de correo electrónico donde dirigirse para solicitar los equipos de protección individual. Justificadamente, obviamente. Entonces, en la forma lo tenéis y aparte, como os comento, ANECLA os ha mandado toda la información. Comentar tratamientos preventivos en geriátricos. No es lo mismo. Si en el geriátrico, en la residencia de mayores, no ha sido ningún caso, estamos por lo tanto en una zona de bajo riesgo de exposición y por tanto actuaremos como en cualquier otra circunstancia. Si se ha producido algún caso, lógicamente en las zonas por las que ha deambulado o vivido el paciente ingresado, pues debemos ser en una zona, digamos, de bajo riesgo, aunque en ese momento no esté el paciente, estaremos en una zona de bajo riesgo y nos protegeremos adecuadamente. La acción será un poco más exhaustiva, lógicamente con mucho más de cuidado, teniendo en consideración todas las posibles superficies u objetos que haya podido entrar en contacto el paciente geriátrico infectado. Pero si es un tratamiento preventivo, como en cualquier otra circunstancia. Como prevería conveniente instalar alfombras impregnadas en desinfectantes en entradas locales, oficinas, farmacias, etcétera. Bueno, la posibilidad de transmitir o de llevar el virus en las suelas del calzado existe. Cuando en zonas donde haya podido quedar gotas o algún fluido del paciente, evidentemente existe el riesgo
no de contacto, entendedme, a menos que toques y después te lleves con la mano desnuda la mano a la cara, pero existe la posibilidad de transmitir los virus a través de la suela del calzado a otras zonas. De ahí la utilización de botas o de calzas mucho más sencillas en situaciones de bajo riesgo o de posible riesgo, exposiciones que no hayan un contacto estrecho. Pues, repito, si utilizamos calzas o cubre zapatos con ello iremos suficientemente protegidos, no sería necesario. Lo otro, bueno, puede ser necesario en algún caso, pero solo en situaciones, digamos, donde se sospeche la posibilidad de riesgo bajo. Me gustaría que me haga algún protocolo de prevención para desinfección de vehículos de transporte, habitables, etcétera, que se usa para llegar a los lugares de desinfección a realizar. Bueno, una cosa son los vehículos de transporte sanitario, que lógicamente ahí sí habría que realizar un protocolo de desinfección un poco más exhaustiva, y otra cosa será nuestro propio vehículo, por ejemplo, de los que nos desplacemos adecuadamente los EPIs, que pueda estar contaminado en su superficie externa, nuestra habitual de calle no estará contaminada y por lo tanto no necesita una limpieza especial. Realicemos de vez en cuando una limpieza adecuada, una vez al día, finalizar, por ejemplo, la jornada de trabajo, y con ello no seremos transmisores nosotros del virus. Repito, si hemos utilizado los EPIs adecuados. ¿Qué productos es mejor para comunidades de propietarios, para barandillas, ascensores, etcétera? ¿Es conveniente tratar los pisos? Vamos a ver. El tipo de producto está muy en relación con las superficies o materiales que vamos a desinfectar. Por ejemplo, yo recomendaría la utilización de guía sobre muchos plásticos, por ejemplo, que deben estropearse. Por lo tanto, es casi siempre preferible la utilización de compuestos hidroalcohólicos. Se ha visto concentraciones entre el 30 y el 75% de agua ya son mucho más que suficientes para acabar con los virus en apenas un minuto. Por lo tanto, en función de superficie a tratar. Los ascensores, lo mismo. Los botones de los ascensores y las anillas o mecanismos de apertura o cierre de las tasas, dejados adecuadamente, me da igual el tipo de producto, porque son ser resistentes. En el caso de que los pulsadores sean de plástico, pues recurre evidentemente a acciones hidroalcohólicas, que es la manera más sencilla. Bueno, existe cierto riesgo, una buena limpieza y desinfección de los pisos, de los descansillos o zonas comunes, pues nunca está de más, pero repito, son zonas de baja probabilidad de exposición, por lo tanto, con medidas mínimas habituales es suficiente. Si hacer preventivo en una comunidad, ¿deberíamos hacerlo diariamente para que sea efectivo? Pues sí, claro, no sabemos cuándo puede entrar el virus. En definitiva, si se trata de una labor preventiva, en efecto, lo pertinente es que se realice a diario. Ahora bien, las comunidades en general suelen contar con su propio sistema de limpieza normal. El portero o el conserje de la finca suele habitualmente realizar una limpieza. Hay que recomendarle que utilice producto a base de hipocloritos, es lo más sencillo, lo que está al alcance de cualquier persona, y con ello sería suficiente. Y después nosotros periódicamente, otra cosa es la labor comercial que hayamos podido hacer y que nos obliga a nosotros a estar permanentemente. Sí, diario es pertinente. Ahora bien, si estamos en una de bajo riesgo de exposición, es decir, la tercera de las situaciones, la más leve, pues con la limpieza habitual, pues es que es suficiente. No hay medidas muy especiales. Otra cosa es que haya habido algún paciente sintomático, ya confirmado o sospechoso, en la comunidad de vecinos y que nos requiera un tratamiento algo más exhaustivo. Ahí sí. Pero una vez, repito, y después recurrir a la limpieza habitual, es más que suficiente. Aquí que es muy similar, que una vez realizado el tratamiento de desinfección es conveniente realizarlo periódicamente, ejemplo cada 15 días. Yo creo que que ha contestado. Sí, en función de los riesgos. Claro. En vehículos de transporte de pasajeros, ambulancias, autocares, ¿se puede desinfectar con un desinfectante de descarga total? Vamos, sería más útil, desde luego, en vehículos sanitarios, porque estos sí pueden estar contaminados y el riesgo
habitualmente superior. Habría que conocer si se han transportado pacientes sintomáticos o sospechosos o simplemente se han dedicado a otros fines. O sea, hay gente con infarto o con la patología que requiere ese traslado en vehículos sanitarios. En los yo creo que no, que con realizar una correcta desinfección con medios manuales es suficiente. No tanto, pero suficiente por nosotros. Sí. Pues, vemos que las preguntas están contestadas. Os voy a contestar a una pregunta, lo he dicho al principio y os lo vuelvo a repetir. No tengo con las presentaciones. Ahora, cuando acabemos y finalicemos sesiones, se os enviarán, entre hoy y mañana, se os enviarán en PDF las presentaciones tanto de Gemma como de Rafael. Las recibiréis correo en PDF. Y aquellos que queráis volver a ver el vídeo, que queráis volver a ver la sesión que han impartido tanto Gemma como Rafael, la podréis ver en la plataforma Comunidad Digital Necla, la comunidad digital que todos tenéis acceso. Se os envió una newsletter de Necla como posteriormente un correo. Entonces, entraros a la plataforma y podréis ver estas dos sesiones otra vez y también tendréis allí las presentaciones disponibles, aunque como os digo, se os enviarán por PDF. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias a todos, mucho ánimo y vaya bien. Hasta luego.